Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Mi nombre es Fran y les doy la bienvenida a este canal de Patreon, mi nuevo canal de Patreon, un nuevo renacimiento aquí, en el que les voy a estar haciendo y explicando algunas cosas sobre las dos terapias que llevo ejerciendo durante varios años. Una es la LNT, la nueva terapia, en la que soy terapeuta capacitado de hace 5 años, y después está el método Atlante, que llevo 10 años ejerciendo con él. Son terapias complementarias una con otra, y en este canal de Patreon pues están las dos y van a ver vídeos sobre las dos explicando diferentes cosas de cada uno. Este primer vídeo voy a hacer una explicación breve sobre lo que es la LNT primero, y haré otro vídeo explicando sobre el método Atlante, ¿vale? Entonces, la LNT es una técnica energética y espiritual que trabaja desde el poder cuántico de la atención, sobre todo de la intención para la sanación de los seres vivos. ¿Quién creó o canalizó esta técnica, esta terapia? Fue durante 30 años Philip Swiderski, que es un enfermero, o era, ya no lo ejerce, pero supongo que ahí siempre queda, es quiropráctico. Y bueno, para el NT podemos considerar que somos espíritus encarnados en un cuerpo físico, y tenemos tres cuerpos principales, que es el cuerpo físico, el tangible, físico, material, cuerpo energético o cuerpo emocional, y un cuerpo espiritual. En realidad hay 7 cuerpos, pero esos tres engloban en realidad estos 7. ¿Qué pasa? Que cada cuerpo está en dimensiones diferentes, y tenemos esos tres cuerpos que crean como un campo áurico, ¿no? El aura, que le llaman comúnmente. Y ocurre que cuando hay algún problema, pues se puede deformar ese campo energético. Esos tres cuerpos se deforman por la acción de traumas, ya sean físicos, emocionales, traumas emocionales, traumas físicos, karmáticos. Cada trauma genera una fuerza que se queda atrapada en esos cuerpos y que hace que vayamos perdiendo poco a poco la salud hasta llegar a enfermar. Entonces, con la LNT se pueden eliminar esas fuerzas atrapadas traumáticamente hablando. Cuerpo físico puede guardar memorias físicas heredadas en el ADN y memorias físicas adquiridas, pues simplemente porque te peguen un golpe, se queda esa memoria ahí del golpe. O si te has roto un brazo, se queda esa memoria ahí del brazo roto. A nivel energético emocional se pueden quedar memorias emocionales heredadas y memorias adquiridas por traumas que hayamos adquirido durante la vida. Ataques energéticos, que los ataques energéticos no son otra cosa que, por ejemplo, cuando alguien insulta a otra persona, la menosprecia, le hace un mal de ojo, envidia, le tiene celos. Esos son ataques energéticos que incluso en sueños puede recibir la persona o en cualquier momento. Simplemente con que estés pensando mal de esa persona y esa persona no esté, su campo energético no lo tenga perfectamente estructurado, armonizado, fuerte, pues puede recibir ese ataque energético y crear traumas energéticos emocionales en su cuerpo energético, en su aura. Y después está el cuerpo espiritual, que es el que más extendido está, el que más ancho es, y más lejos del cuerpo físico está, y donde se guardan memorias kármicas heredadas de otras vidas,
y memorias kármicas adquiridas en esta vida por ataques espirituales que pueden causarse pues por otro tipo de pues, entidades, incluso trabajos de magia, almas que se quedan apegadas a las personas, que eso es otro tema, pero bueno, lo quiero añadir porque no pasa nada. Esos tres cuerpos sin aparente comunicación en realidad tienen un punto en común, que es la fuente Dios, como quieran llamarlo, y cada uno está conectado con la fuente. Entonces esos tres cuerpos tienen unas sabidurías que forman parte de nosotros, y la fuente, que es algo vivo, inteligente, algo que se comunica, es el punto de origen, es como la mega biblioteca del universo. En la fuente no hay pensamiento, no hay emociones, solo hay conciencia. Es un estado de conciencia absoluta y superior. Es el arquitecto del universo, lo que ha creado todo. En la fuente no hay espacio ni tiempo. Permite trabajar, por eso mismo permite trabajar tanto a distancia como físicamente, como incluso programar una sesión a una hora determinada, un día determinado. Y lo que hay que hacer es simplemente pues confiar en ella y que dejarse guiar. Y en la LNT, pues los terapeutas hemos pasado por 3 despertares en los que se nos han activado diferentes partes, tanto físicas como energéticas como espirituales, de todo nuestro ser, para poder ejercer este tipo de terapia. ¿Qué pasa en una sesión LNT hacia un paciente? Pues que se pueden producir una conexión, lo que se llama en medicina tradicional china yin, o conexión yang, yin-yang, que es femenino y masculino, energía femenina y energía masculina. La conexión yin es más suave, es una energía más femenina, en el que el cuerpo pues se puede quedar pegado, atraído a la madre tierra, y se va sanando pegado en ella. No sé, entonces se mueven los cuerpos energéticos, tanto energético como espiritual como astral, se van moviendo esos cuerpos sutiles a su alrededor, y se activa el aparato parasimpático, y la persona pues físicamente la ves pegada al suelo, a la camilla donde esté. Y también se puede producir una conexión yang, que es una conexión masculina más enérgica, en el que los cuerpos sutiles quedan fijos y lo que se mueve es el cuerpo físico. ¿Vale? Se pone el cuerpo físico, se activa el aparato simpático, y el cuerpo físico, con los movimientos que se producen, pueden ser movimientos de espirales, que puede dar espirales de cuerpo, de izquierda a la derecha, pueden moverse brazos, manos, pueden crearse mudras, la persona, el paciente. Esos movimientos son liberaciones, ¿vale? De traumas o dolores o enfermedades. Cada movimiento es una liberación que se está produciendo en el cuerpo. También pueden haber liberaciones internas o movimientos internos que se pueden sentir pues como emociones de lloro, llanto, alegría, gritos. También puedes sentir calor, humedad, frío, sequedad. Es todo normal y natural en una sesión de LNT. Todo lo que se está produciendo son movimientos de sanación, liberaciones de diferentes traumas en el cuerpo emocional, energético, o liberaciones en el cuerpo espiritual, o liberaciones en el cuerpo físico, que pueden ser yin o pueden ser yang, como acabo de decir. Pueden ser a nivel más movimiento enérgico, o simplemente movimiento interno o movimiento energético de esos cuerpos energéticos. En la LNT hay 3 ejes, más uno que es el cuarto, que es más, ya lo contaré después. Esos 3 ejes que se hacen en una sesión a un paciente, el primer eje es un eje menos energético, que es más físico, en el que es el único eje que se toca
al paciente con todo el respeto del mundo, en el que se hace un deslizamiento por lo que es la columna vertebral. Con el punto 20 de Dumain se hace un deslizamiento por lo que es toda la columna vertebral del paciente, para ver en qué lugares hay problemas a liberar. Eso quitando el problema con el que venga el paciente. Por ejemplo, si el paciente viene con una migraña, primero se le hará un deslizamiento por la columna vertebral, aunque sea la migraña el problema, por si acaso hay más cosas a liberar o la migraña viene de un sitio diferente del que a lo mejor se nota el dolor. Entonces se trata y se trabaja en ese primer eje con la capa etérica. O sea, la capa etérica es la capa que está pegada al cuerpo que la envuelve. Es una capa muy delgadita energética que envuelve el cuerpo y tiene la misma estructura y forma que tiene nuestro cuerpo físico. En este primer eje se tratarán pues dolores físicos, problemas de piel, memorias de traumas físicos adquiridos y otro tipo de problemas que pueda tener el paciente. A nivel de órganos, incluso a nivel de dolores, luxaciones, traumas físicos, articulares, huesos, ¿vale? Después de hacer ese deslizamiento en el primer eje se tratará como un 3D, por ejemplo, si la migraña se hace alrededor de la cabeza, primero aquí, delante, detrás, a un lado de izquierda, delante y al otro lado de la derecha, o sea, izquierda, derecha, delante, detrás y arriba, abajo, o sea, envolviendo lo que es el problema, sea migraña o donde sea que tenga el problema el paciente. Después de ese primer eje se hará y se pasará al segundo eje, que es un eje más energético. Es un eje energético que consiste en que la comunicación ya no es física, o sea, ya no se toca al paciente si la fuente no lo requiere, porque nosotros somos guiados por ella, los terapeutas, cuando nos conectamos. Entonces, en este segundo eje, la comunicación es energética, del cuerpo energético del terapeuta con el cuerpo energético del paciente. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el eje será una sanación en el que un cuerpo se comunique con el otro. Durante este eje hay que dejar que hablen solo los cuerpos energéticos y dejar la mente en blanco sin pensamientos ni peticiones de sanación ni nada. Este eje corresponde al plan de tratamiento inherente, es decir, que la propia fuente es la que trata por prioridad. Si una persona viene con migraña, se le ha hecho el primer eje con el 3D, deslizamiento, todo eso. Y entonces se hace el segundo eje sin ningún tipo de petición. Y la fuente es la que tratará por prioridad. Si trata primero la migraña o trata el origen de la migraña o lo que ella considere porque es la sabiduría universal. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un diálogo, como decía, energético de un cuerpo energético con el otro. ¿Qué pasa? Que se pueden sentir pues frío también, calor, humedad, sequedad, movimientos, pueden tener movimientos el paciente o movimientos el terapeuta, o los dos al mismo tiempo, o uno tenerlos y el otro no, según cómo esté la comunicación y cómo el paciente tenga que liberar las cargas que tenga o los problemas que tenga. Y después será el tercer eje. El tercer eje es un eje más espiritual y energético de todos. ¿Vale? Es en el que nosotros, como terapeutas, hacemos una petición cuántica expandiendo nuestra glándula pineal. ¿Vale? Al expandir la glándula pineal, hacemos la petición
a la fuente de lo que se tiene que sanar al paciente. O sea, se pone uno en contacto directo con la fuente. El paciente se pone en directamente con la fuente, por la petición. En ningún momento el terapeuta se pone en contacto con el paciente, sino que la propia fuente realizará la sanación, sin que el único papel que tenga el terapeuta será solamente seguir la conexión cuántica con la fuente. Seguir la conexión cuántica puede ser que a lo mejor el terapeuta empiece a moverse, a dar vueltas alrededor del paciente, a mantener una conexión, diferentes clases de formas o posiciones o mudras, mil cosas, que la fuente es la que dirige. La diferencia entre el segundo y el tercer eje es que el segundo eje es un diálogo entre el cuerpo energético del paciente, como dije, y el cuerpo energético del terapeuta. Y el tercer eje es un diálogo de cuerpo energético y espiritual del paciente con la propia fuente. Es por eso por lo que decimos que el tercer eje nos permite entrar en un tratamiento o terapia espiritual y no un tratamiento energético. Y el terapeuta, una vez conectado, emitirá un pensamiento cuántico, como dije anteriormente, conectando y expandiendo la pineal, pasando el cuerpo espiritual para llegar a la fuente, y se creará la petición. La petición espiritual y la petición se hará cuántica desde la glándula pineal expandida, y se puede pedir pues desde tratamientos y sanación para dolores físicos, como por ejemplo la migraña, que hemos estado hablando, como sanación de hombro, de ciática, cualquier cosa física, como también dolores emocionales, por ejemplo pedir sanación de depresión, de estrés. Se pueden sanar pues peticiones para sanar órganos, peticiones para sanar enfermedades, pedir la sanación de la fibromialgia. También se pueden hacer peticiones para sanación de adicción, para el tabaco, alcohol, cualquier cosa, como juegos, como cualquier tipo de adicción. Y también peticiones positivas como abundancia, pedir paz, pedir alegría para esa persona porque a lo mejor necesita. Y después esas son las peticiones que el paciente puede necesitar. Hasta 3 peticiones puede elegir hacer, o simplemente la petición por la que ha venido el paciente a la consulta. En este caso, pues como hemos estado desde el principio con el ejemplo de la migraña, pues la petición para sanar la migraña. Y después hacemos unas 4 peticiones generales que siempre hacemos después de la petición del paciente, que es petición de sanación del cuerpo físico, del cuerpo energético, del cuerpo espiritual y la sutura de las fugas energéticas. Y a partir de ahí ya se hace y se ha realizado la sesión completa. ¿Qué pasa? Que las sesiones duran 1 hora, 45 minutos a 1 hora. Y en 1 hora, pues muchas veces, según el problema que pueda tener el paciente, pues no se consigue hacer los 3 ejes. Que eso no pasa nada en absoluto, porque siempre se continúa en la siguiente sesión donde se dejó la primera. Si por ejemplo el paciente tiene algún problema en el que con la primera sesión has estado en el primer eje durante la hora entera y no has pasado al segundo porque el paciente ha tenido muchos movimientos, muchas liberaciones, entonces en la siguiente sesión se empezará de donde se dejó la primera sesión y así sucesivamente. No es necesario que se produzcan y se realicen los 3 ejes de sanación en una sesión. Y bueno, y esto es la explicación breve de lo que es la terapia LNT. Y después está, como dije antes, el cuarto eje, que es un eje de armonización energética grupal. ¿Vale?
La armonización energética grupal, que es de hecho es lo que tengo como para que la gente se suscriba para hacerse armonizaciones grupales en Patreon, ¿vale? Que se suscriban, porque esas armonizaciones son muy beneficiosas para las personas. Se pueden hacer a nivel presencial o por webcam a distancia perfectamente. Todo el mundo se conecta a la misma hora, al mismo día, en directo, y se hace la armonización grupal. Esas armonizaciones grupales se hacen con un cuarto eje de sanación que se los hizo a los terapeutas despertarse hace ya casi 2 años. Y es un eje más potente en el que podemos hacer una armonización grupal de hasta 15 personas. La armonización grupal es algo totalmente diferente a lo que es una sesión o tratamiento individual. Para tratamientos individuales es como lo que he explicado, ¿vale? Un paciente con el terapeuta le hace un tratamiento de forma privada en una consulta, tanto presencial como a distancia, del problema que pueda tener el paciente. La armonización grupal no es para sanar cosas individuales de nadie. Es para hacer una armonización energética de todas las personas que asistan y obtengan unos beneficios grupales muy, muy buenos. Desde aumento de la fuerza vital física y psíquica hasta mejora del sistema inmunológico, alivio y mejor resistencia al estrés, alivio de la tensión muscular, mejor estabilidad emocional, mejor desarrollo espiritual, mejor resistencia a los ataques energéticos, por lo que son muchos puntos y muchos beneficios que puede tener una armonización grupal. Por lo que os invito a que probéis las armonizaciones grupales y os suscribáis a ellas. Y la persona que quiera pues sesiones individuales porque tienen algún problema y hay que tratárselo, pues perfectamente me puede contactar privadamente y se le hace las sesiones que se le tengan que hacer, el tratamiento que se le tenga que hacer con la LNT. Y bueno, ha sido un placer y un gusto estar con todos, poder hacer este vídeo, explicar esta terapia. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo explicando lo que es el método adelante, que es también muy, muy interesante y muy fuerte. Bueno, un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.